Absolutamente. Como sacerdote que ha presenciado el velo entre este mundo y el otro, sé que los cementerios no son solo lugares de descanso, sino a menudo, portales. Lo que estoy a punto de compartir no son cuentos de ficción, sino recuerdos imborrables que han helado mi sangre y puesto a prueba mi fe. Son relatos de sombras persistentes, de promesas rotas y de la delgada línea que separa la paz eterna del tormento terrenal. Si tienes el valor de adentrarte en la oscuridad de estas historias, te advierto, no volverás a ver la noche de la misma manera. Antes de que la primera sombra se alce, te pido un favor que podría protegerte de lo que escucharás. Suscríbete al canal ahora mismo. Únete a esta comunidad de almas valientes, porque en la oscuridad, la compañía es la única luz. Prepárate. Que el Señor se apiade de tu sueño, porque después de esto, dudo mucho que puedas dormir esta noche. El lamento silencioso de la parcela 13. Historia y... Era una noche de luna menguante, la neblina se arrastraba baja sobre el cementerio de San Judas, un lugar tan antiguo que sus lápidas parecían encorvarse bajo el peso del tiempo. Yo, recién ordenado, estaba allí para la vigilia de un hombre que había muerto sin confesarse, un alma problemática que la familia, con desesperación, creía que no encontraría paz. La capilla estaba fría, pero decidí rezar el rosario en la misma parcela, la temida parcela 13, conocida por sus historias de tierra que se negaba a retener los cuerpos. Recuerdo la pesadez del aire, no era solo frío, era una presión tangible sobre el pecho, como si un peso invisible se hubiera posado sobre el mármol. Al comenzar el tercer misterio, un sonido sutil rompió el silencio. Al principio, lo atribuí al viento entre los cipreses, pero luego se hizo más claro, un rasguño tenue, rítmico, que venía directamente de la tumba contigua, sellada hacía 20 años. Me quedé inmóvil, mi voz, que antes era firme, se ahogó en un murmullo. El sonido se intensificó. Ya no era un rasguño, era un golpe amortiguado, constante, como un puño de carne y hueso golpeando madera. Un escalofrío de pánico puro me recorrió. Imposible, me dije. Era una tumba antigua, de un niño, lo recordaba por el pequeño ángel de piedra que la coronaba. Pero los golpes continuaron, 3 veces, luego una pausa, y luego 3 veces más. Miré a la familia, sus rostros blancos y descompuestos a la luz de las velas. Sabían lo que era. El padre del difunto, un hombre corpulento, murmuró: «Padre, dicen que el que descansa allí abajo llora por su madre y pide que le abran, pero nadie se atreve». Mis manos temblaban mientras sostenía el crucifijo. Me acerqué lentamente a la tumba. El golpe se detuvo. Hice la señal de la cruz y recé una oración de liberación con la voz más fuerte que pude reunir. Un silencio absoluto me respondió. Justo cuando pensé que el terror había pasado, sentí un aliento frío y putrefacto en la nuca, y una voz, que sonó como tierra seca raspando pizarra, susurró, tan cerca que me erizó hasta el alma: «Él no se irá, no me dejarán solo». Giré de golpe, pero no había nada. Solo la neblina arremolinándose. El terror me hizo correr, dejando a la familia atrás. Esa noche aprendí que en el cementerio, a veces, la verdadera agonía no es la de la muerte, sino la de la soledad eterna que se niega a ser confinada. Nunca volví a la parcela 13. El rostro de la condena en la cripta olvidada. Historia 2. Mi servicio me llevó al viejo cementerio de la catedral, un laberinto de mármol y piedra que albergaba criptas familiares que databan del siglo XVIII. Me pidieron bendecir una cripta que se reabría para recibir a un descendiente, un rito que suele ser rutinario. Pero esta cripta, la de los de la Vega, estaba en un sector casi olvidado, húmedo y oscuro, con un hedor a moho y algo más, algo metálico y rancio. Al descender las escaleras de piedra, la linterna apenas vencía la densidad de la oscuridad. La sala subterránea era pequeña, alineada con nichos de piedra sellados con los nombres grabados de la familia. Al fondo, había un nicho sin sello, abierto, cubierto por un velo antiguo y polvoriento. Ahí es donde debía oficiar la bendición antes de la llegada del nuevo ataúd. El aire era tan denso que me costaba respirar. Mientras recitaba en latín, mis ojos se desviaron hacia ese nicho abierto. El velo no se movía, no había corrientes. Pero noté una protuberancia bajo la tela, como si algo estuviera presionando desde dentro. Lo ignoré. No podía flaquear. Continué mi oración,
mi voz resonando extrañamente en el pequeño espacio. De repente, la protuberancia se movió. Lentamente, la tela comenzó a ceder, como si una cabeza informe se estuviera asomando. Mi corazón latió con furia. Quería huir, pero mis pies estaban clavados en el suelo frío. La tela se estiró más y luego, muy despacio, se deslizó, revelando la oscuridad total del nicho. Pero no era el vacío lo que me aterrorizó. En esa negrura, vi 2 puntos incandescentes, como brasas al rojo vivo, que me miraban fijamente. No eran ojos humanos, sino algo más antiguo, más malévolo. Y entre esos puntos, una sonrisa, no de huesos, sino de pura sombra. Una sonrisa sarcástica, burlona, que parecía regodearse en mi terror. Sentí que mi alma era succionada por ese abismo. El rostro de la condena, de una maldad milenaria, se quedó grabado en mi mente. Arrojé el agua bendita con un grito de pánico, salpicando el nicho. Al instante, la luz incandescente se apagó, y la tela cayó de nuevo, cubriendo la negrura. Salí de esa cripta tropezando, sintiéndome violado. El rostro no era el de un muerto que busca paz, era el de un demonio que busca compañía. La cripta fue sellada y nunca más se abrió. Pero a veces, en las noches de insomnio, aún siento esa sonrisa helada sobre mi hombro. El mal no siempre reside fuera de los lugares santos. A veces, espera pacientemente en las tumbas. El juego del escondite de los niños perdidos. Historia 3. Fui asignado por un tiempo a una parroquia rural con un cementerio anexo, sin muros, simplemente campos abiertos y lápidas desgastadas. Allí, me contaron la historia de los niños de la peste, un grupo de pequeños que murieron durante una epidemia y fueron enterrados juntos en una fosa común, sin nombres, solo una cruz de madera. Una tarde, poco antes del crepúsculo, fui a rezar por ellos. El sol se hundía, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo. Mientras me arrodillaba ante la cruz, escuché lo que pensé que era una bandada de pájaros. Pero no. Era una risita infantil, clara y juguetona, que parecía venir de las lápidas cercanas. Pensé que algún niño del pueblo había entrado a jugar, lo cual era peligroso. Me levanté y miré a mi alrededor. No había nadie. El silencio se había reinstalado, solo roto por el silbido del viento. Debe haber sido mi imaginación, pensé, agotado por el día. Justo cuando me di la vuelta para marcharme, la risa volvió, más cercana esta vez, seguida de un susurro, ¿aquí no? Era la voz de una niña pequeña. Sentí mi piel erizarse. Me quedé quieto. Lentamente, la voz de otro niño, esta vez un murmullo profundo, respondió, «Te veo». Comprendí con horror que no eran niños vivos. Estaban jugando. Un juego que solo los muertos pueden jugar. El sonido de pequeños pies descalzos comenzó a escucharse sobre la hierba seca, paz, 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 corriendo entre las tumbas, acercándose y luego alejándose rápidamente. Era un sonido inconfundible, el de la alegría infantil, pero en ese contexto, era el terror personificado. Entonces, un pequeño guijarro golpeó mi talón. Me sobresalté. Me agaché y lo recogí, caliente al tacto. Una voz justo detrás de mí, la primera risita, ahora teñida de una tristeza profunda, dijo, «¿Juegas, padre?» No me atreví a mirar. Mi corazón era un tambor en mi pecho. «No respondas, no juegues», me gritó mi instinto. Recé el Padre Nuestro en voz baja y firme, sin darme la vuelta. Mientras rezaba, el sonido de los pies y las risas se convirtió en sollozos, lamentos lastimeros que se hicieron cada vez más distantes, como si la oración los estuviera empujando. Cuando terminé, el cementerio estaba de nuevo en silencio, un silencio más profundo, más oscuro que antes. Los niños perdidos no querían asustarme, solo querían compañía para su eterno juego del escondite. Pero el precio de jugar con ellos, temo, es nunca ser encontrado de nuevo. El purgatorio del sepulturero deshonesto. Historia 4. En la diócesis de Michoacán, hay un cementerio famoso por su tierra roja y la superstición de que, a cierta hora de la noche, el polvo se levanta y toma forma humana. Un día, me llamó el capataz para que diera la extremaunción a un viejo sepulturero llamado Don Elías, que agonizaba en un estado de terror absoluto.
Cuando llegué a su pequeña cabaña, don Elías estaba postrado, sudando frío. Sus ojos, inyectados en sangre, miraban un punto fijo en el techo, y sus manos se aferraban a las sábanas. Al verme, gimió y me rogó que lo salvara de la arena. Me senté a su lado, lo calmé. Me confesó un secreto que lo había atormentado durante décadas: había estado robando los dientes de oro de algunos cadáveres frescos para venderlos. Un pecado terrible de profanación, que lo había enriquecido a costa de la dignidad de los muertos. Mientras le daba la absolución, el ambiente de la habitación se enfrió de golpe, a pesar del calor de la tarde. Las ventanas chirriaron, y un fuerte olor a tierra mojada invadió el lugar. Don Elías comenzó a temblar. «Ahí viene». «Ahí está», gritó, señalando la pared. Yo miré, pero no vi nada. Recé, y en ese momento, un sonido seco y rasposo comenzó a escucharse, como si alguien estuviera arrastrando una pala de metal justo fuera de la cabaña. Clink, ras, clink, ras. El sonido se acercaba lentamente, deliberadamente. Don Elías gritó de pánico. «Es él, padre. El espíritu al que le quité el diente de oro de la primera tumba. Viene por mí». El arrastrar de la pala se detuvo justo en la puerta. Hubo un silencio cargado de electricidad. Luego, oímos un golpe sordo en la madera, como si una bolsa de tierra hubiera sido arrojada. Y después, una voz, áspera, cavernosa, que resonó en el cuarto como un eco: «Devuélveme lo que es mío, Elías. Lo robaste para enriquecerte». Don Elías se agarró la boca con sus manos temblorosas, y con un último aliento, cayó hacia atrás, rígido. Murió de terror. Al salir de la cabaña, miré al suelo. Había un pequeño montículo de tierra fresca y rojiza justo en el umbral, donde el sonido se había detenido. Era una tierra de una fosa recién cavada, una tierra que no pertenecía a esa casa. Elías había profanado el descanso de los muertos, y ellos vinieron a reclamar su alma antes de que pudiera encontrar paz. El cementerio es el lugar donde los tesoros terrenales se convierten en monedas de tormento en el más allá. La novia de negro que espera. Historia V. La parroquia de Santa Marta, cerca de la costa, tiene un pequeño y melancólico cementerio junto al mar, donde la arena se mezcla con la tierra. La leyenda local habla de la Llorona del Mar, una mujer que murió el día de su boda y fue enterrada con su traje nupcial. Una noche de fuerte tormenta, me pidieron que asistiera a la familia de un pescador que había desaparecido en el mar. El velatorio era en una carpa montada junto a la tumba de su esposa, quien había fallecido el año anterior. Era una noche de viento, lluvia y relámpagos, y el ambiente estaba cargado de tristeza y sal. Mientras recitaba las plegarias por el pescador desaparecido, la luz de la carpa parpadeó y se apagó, sumergiéndonos en la oscuridad absoluta, solo rota por los relámpagos intermitentes. En una de esas ráfagas de luz cegadora, vi algo que hizo que mi sangre se congelara: una figura esbelta, alta, vestida de negro, parada junto a la lápida de la esposa. No llevaba un vestido de luto, era un vestido de novia negro, con un velo que ondeaba violentamente con el viento. Su postura era rígida, de una espera eterna. Cuando el siguiente relámpago iluminó el cielo, la figura se había movido. Estaba justo en la entrada de la carpa, su velo cubría un rostro que no se distinguía, solo una silueta sombría y silenciosa. Una anciana de la familia dejó escapar un grito ahogado y murmuró: «Es ella, la que murió vestida de novia. Viene a buscar compañía para su esposo. No quiere que él descanse en el mar, lo quiere aquí, con ella». El terror me dio fuerzas. Levanté mi crucifijo y con voz firme, grité: «Alma que sufres, vete en paz. El Señor decide el destino de los vivos». La figura permaneció inmóvil. En el siguiente relámpago, la vi extender lentamente una mano pálida, cadavérica, hacia la familia del pescador desaparecido. No era un gesto de amenaza, sino de invitación, una macabra invitación al descanso eterno. Era la novia esperando al novio. Recé con fervor, utilizando toda la fuerza de mi fe. La figura se desvaneció lentamente, como el humo en el aire salado, justo cuando las luces de la carpa volvieron. Nunca encontraron el cuerpo del pescador. Pero al amanecer, sobre la lápida de su esposa, había un único ramo de flores marinas, que nadie había puesto allí.
La novia de negro sigue esperando. Dicen que en las noches de tormenta, si escuchas con atención, puedes oír el susurro de su velo mezclado con el rugido del mar. El secreto del confesionario de piedra. Historia B. Hay un antiguo cementerio en las montañas, custodiado por un muro de piedra centenario. En su centro, en lugar de una capilla, había una pequeña estructura de piedra que una vez fue un confesionario al aire libre. Me pidieron que lo bendijera de nuevo, pues los lugareños creían que el lugar estaba cargado de los tormentos de las almas. Llegué al anochecer. El lugar era opresivo, incluso bajo el cielo abierto. Me senté en el lado del sacerdote del confesionario. Era un lugar sombrío, lleno de telarañas y musgo. Comencé mi oración de bendición, cuando sentí una presencia en el lado del penitente. No la vi, pero sentí el peso de un cuerpo en el banco de piedra. Continué rezando, ignorándolo, asumiendo que era mi imaginación. Entonces, una voz, vieja, quebrada y llena de amargura, habló desde el otro lado. Padre, mi penitencia nunca termina. Dejé de rezar. Mis manos se pusieron frías. Era una voz real, pero resonaba como si viniera de una profunda cueva. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz temblaba. Soy el que yace bajo el gran roble, el mentiroso, respondió la voz. Mentí toda mi vida, en la tierra y en el confesionario. Ahora, mi alma no puede irse, porque mi lengua aún arde por la falsedad. Me pidió que escuchara su última confesión. El terror me decía que huyera, pero mi deber era ineludible. Habla, le dije, sintiendo el aire volverse gélido. Lo que me relató fue una historia de traiciones, falsos testimonios y pecados que habían destruido familias enteras. Mientras hablaba, sentí que la estructura de piedra vibraba, y un olor a azufre y metal oxidado llenó el aire. El clímax fue cuando me confesó que había incriminado a un inocente en su lecho de muerte. Al terminar, la voz me preguntó con un tono de súplica desesperada, ¿me perdonas, padre? ¿Me salvas? Yo no podía absolver a un espíritu. Le dije, arrepiéntete sinceramente y pide perdón a Dios y al hombre que has dañado. Yo solo puedo rezar por ti. En ese instante, la piedra del lado del penitente se agrietó con un sonido seco y aterrador, y una luz rojiza, como la de un fuego infernal, brilló por un segundo. Un grito de dolor y frustración, no humano, un alarido de agonía, salió de la grieta. Me levanté de golpe, derramando el agua bendita sobre el confesionario. La voz se desvaneció en un murmullo de lamentos y gemidos que parecían arrastrarse bajo tierra. El alma del mentiroso había buscado un último engaño, una absolución fácil, y al ser negada, el infierno lo reclamó de nuevo. Ese confesionario es ahora un testigo de que la verdad es la única llave que abre la puerta del descanso eterno. La tumba que rechaza el descanso. Historia 7. En la Ciénaga del Diablo, un pequeño pueblo costero, el cementerio es famoso porque la tierra es tan blanda y pantanosa que las tumbas tienen que ser cavadas con un cuidado extremo. Me llamaron para oficiar el entierro de una mujer cuyo cuerpo había sido repatriado. Había muerto hace meses, pero su familia insistía en que debía ser enterrada allí, junto a su hijo. La ceremonia se realizó al atardecer, con la humedad pegándose a la piel. A medida que el ataúd descendía a la fosa, los presentes comenzaron a notar algo extraño. La tierra a los lados de la fosa parecía moverse, no por el peso, sino de forma independiente, como si estuviera respirando. El capataz, un hombre robusto, palideció. Padre, algo no está bien. Esta tierra no la quiere. Terminé la plegaria rápidamente y pedí que sellaran la tumba. Pero justo cuando los sepultureros se disponían a arrojar la primera palada de tierra, un sonido sordo, profundo, como un tum, vino de las profundidades de la fosa. Un segundo después, la tierra recién excavada, que yacía en montículos a los lados, comenzó a deslizarse hacia arriba, como si una fuerza invisible la estuviera empujando desde abajo. No era un derrumbe. Era una expulsión. La tierra parecía rechazar el ataúd. Y lo que es peor, la tierra de la tumba de al lado, la del hijo, también comenzó a moverse, creándose una fisura que se dirigía directamente hacia el nuevo entierro. Un hombre entre la multitud gritó, «¡Es el niño! No quiere a su madre. Ella lo abandonó». El pánico estalló.
La tierra se movía ahora con más violencia, casi burbujeando. La fisura de la tumba del hijo se abrió, y de ella salió un vapor fétido, helado, que se elevó como un fantasma. Sentí que la energía del lugar era de una ira primigenia, una cólera antigua y elemental. Tomé el crucifijo de mi cuello y lo arrojé a la fosa. Espíritu de la tierra, espíritu del Hijo, escucha la palabra del Señor. El juicio es solo de Dios. Dejadla descansar. Al tocar el ataúd, el crucifijo pareció absorber la energía. La tierra dejó de moverse de golpe. El vapor se disipó. Un silencio sepulcral, más pesado que el anterior, cayó sobre nosotros. La tumba fue sellada deprisa, cubierta con una gruesa capa de concreto. Pero al día siguiente, el concreto estaba agrietado en forma de pequeñas manos que intentaban agarrar. Esta historia me enseñó que la paz en el cementerio no siempre se encuentra, a veces, debe ser arrancada de la furia de los espíritus que la habitan. El espejo negro de la medianoche. Historia 8. Mi peor experiencia ocurrió en un cementerio que estaba a punto de ser clausurado. Me pidieron que realizara una última misa de bendición a medianoche, antes de que el lugar fuera expropiado. El cementerio de la Encarnación era conocido por sus mausoleos de granito negro y pulido. Era la noche más oscura, sin estrellas ni luna. El único punto de luz era el débil farol que yo llevaba. Me detuve ante el mausoleo más grande, un bloque de granito negro brillante que, bajo la luz del farol, actuaba como un espejo negro y distorsionado de mi figura. Comencé la misa. Mientras alzaba la hostia, mi concentración se rompió al ver mi reflejo en el granito. No era mi figura la que vi. Detrás de mi reflejo, una sombra inmensa, amorfa, sin rostro, se elevó. Era tan alta que superaba la cima del mausoleo. Me detuve. Mi corazón se desbocó. No podía ser real. Forcé mis ojos a mirar directamente al granito pulido. El reflejo de la sombra permanecía allí, una negrura más intensa que la propia noche, observándome. Pensé que era una ilusión. Miré por encima del hombro, a la oscuridad real. No había nada. Pero cuando volví a mirar el espejo, la sombra había cambiado. Ahora, no solo estaba detrás de mí, sino que estaba a mi lado, reflejándose en el granito como si fuera una entidad de 2 dimensiones. Y luego, lo más espantoso, mi propio reflejo en el espejo negro cambió. Mis ojos, en el granito, se abrieron de una manera antinatural, blancos y vacíos, y la sombra pareció entrar en mi reflejo. El rostro que me devolvió el granito ya no era el mío, era una máscara de terror, con la boca abierta en un grito silencioso. Comprendí que el granito negro no era un espejo, era una ventana al lugar donde las sombras moran, y esa entidad me estaba mostrando mi propio destino si me quedaba allí. Arrojé el cáliz y el misal y comencé a correr, sin mirar atrás, recitando la oración de San Miguel. La última imagen que tuve al salir del cementerio fue la del mausoleo, y en su superficie negra, la sonrisa sádica de la sombra que había tomado mi rostro. Desde entonces, evito los espejos y las superficies oscuras en los cementerios. A veces, la muerte no quiere solo tu alma, quiere robar tu identidad y atrapar a la siguiente víctima. La procesión de las ánimas solitarias. Historia 9. En una remota sierra, fui a visitar un pequeño cementerio abandonado, conocido solo por los pastores. Me dijeron que en la noche de difuntos, las ánimas solitarias salían a buscar consuelo. Yo era escéptico, hasta que presencié el horror. Me quedé a rezar cerca de una pequeña cruz de hierro, solo, con mi breviario. Poco después de la medianoche, un leve resplandor azul comenzó a aparecer en el horizonte, viniendo del sendero que conducía al pueblo. Al principio, era una sola luz, como una luciérnaga. Pero luego, se multiplicó. Era una procesión. Cientos de luces azules, débiles, flotando a la altura de una cabeza humana, se movían lentamente hacia el cementerio. No hacían ruido, no había pisadas, ni murmullo. Un silencio espectral las acompañaba. Me escondí detrás de un ciprés, temblando. A medida que se acercaban, pude ver con horror que esas luces eran los ojos de las ánimas. Eran figuras etéreas, vestidas con ropas viejas y harapientas, pero sus rostros no eran visibles,
Solo esos puntos de luz azul que irradiaban una tristeza infinita. La procesión entró en el cementerio, serpenteando entre las lápidas. Los cuerpos fantasmales se detenían ante tumbas específicas, aquellas sin flores, sin mantenimiento, sin nombre claro. Las luces azules se detenían, y las figuras se inclinaban en un gesto de luto, aunque fuesen ellas mismas los muertos. Entonces, noté algo terrible. Una de las figuras, una pequeña, se separó de la procesión. Su luz azul, más pequeña, se acercó al ciprés donde yo me escondía. Se detuvo a unos metros, y la figura me miró directamente. Sentí que el frío me perforaba. Una voz en mi mente, no con sonido, sino con pensamiento puro y helado, me dijo: somos los olvidados. Los que no tienen quien rece. Solo buscamos una ofrenda de paz. No podía moverme. Mi breviario se cayó. Levanté mis manos, haciendo el signo de la cruz, y recé el Requiem aeternam a todo pulmón. Al escuchar el latín, la luz azul parpadeó con fuerza, y la figura retrocedió como si la hubieran golpeado. Al terminar la oración, la pequeña luz azul se unió a la procesión principal. Las luces se dirigieron lentamente hacia la salida, y la última se desvaneció con los primeros indicios del amanecer. Comprendí que las ánimas solitarias no eran malignas, eran almas que no podían descansar por falta de recuerdo. Pero su desesperación era tan palpable que podía matar de miedo. La mayor maldición en el cementerio es ser olvidado. La promesa rota del pacto eterno. Historia 10. Mi última historia, y la más terrible, concierne a un matrimonio cuyo amor, decían, desafió a la muerte. El marido, en su lecho de muerte, hizo a su esposa una promesa solemne: él la esperaría en el cementerio, velando su tumba, hasta que ella se reuniera con él. Ella murió 3 meses después y fue enterrada junto a él. Fui yo quien ofició el doble funeral. 3 noches después, el vigilante me llamó, aterrorizado. Me dijo que había pasos en el cementerio a medianoche, pasos que daban vueltas alrededor de las 2 tumbas. Fui al cementerio. Esperé en la capilla. A medianoche, el silencio se rompió por el sonido de una pisada pesada y rítmica sobre la grava, una pisada que no se desviaba, sino que seguía un patrón circular alrededor de las 2 lápidas. Me acerqué a la ventana. La luna estaba llena. Pude ver una figura oscura, alta, con la forma de un hombre, caminando sin descanso. No era un vivo. Su silueta era borrosa, y parecía emitir un tenue vapor frío. Recé en voz baja. La figura se detuvo en seco. Se paró justo entre las 2 tumbas. Levantó la cabeza y emitió un sonido que no era una palabra, sino un aullido de desesperación que me perforó el alma. Y luego, una voz diferente, femenina, llorosa y débil, pareció subir de la tierra. Vete, amor mío. No me atormentes. La promesa terminó con la muerte. El hombre espectral se inclinó sobre la tumba de la esposa, y su voz, profunda y llena de dolor eterno, respondió: no. La promesa es eterna. Te estoy esperando, como te prometí. No me iré hasta que tu alma se una a mí, y asterisco asterisco. La mujer estaba atrapada entre su descanso y la promesa de su esposo. El amor se había convertido en una condena que impedía a ambos encontrar la paz. Salí de la capilla y me paré frente a la figura. Levanté el crucifijo y la hostia consagrada que había llevado. En el nombre de Dios, rompo este pacto. El amor terrenal termina. Dejad a descansar, y tú vete en paz, alma que velas. Al pronunciar las palabras, el fantasma del hombre se disolvió en una nube de humo helado. La tierra de las 2 tumbas se hundió ligeramente, como si 2 pesos hubieran sido liberados. El cementerio quedó en un silencio que, por primera vez, era de verdadera paz. El amor puede ser una fuerza poderosa, pero cuando desafía el orden de la vida y la muerte, se convierte en la cadena más fuerte de todas. El cementerio es el testigo mudo de las promesas que no debieron hacerse. Hemos llegado al final de este oscuro viaje. 10 historias, 10 pruebas de que el velo entre nuestro mundo y el de los que se han ido es más delgado de lo que imaginamos, y que a veces, el terror reside no solo en el mal, sino en la desesperación y el recuerdo. Ahora que has escuchado estas verdades que helarán tu sangre, es tu turno de actuar.
Si el escalofrío que te recorre es la prueba de que el miedo te ha visitado, tienes la obligación de compartir esta experiencia. Comenta abajo cuál de estas 10 historias te robó el aliento. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que seamos más los que enfrentemos estas sombras juntos. Y, por el amor de Dios, dale me gusta al vídeo para que estas almas encuentren una forma de ser recordadas. Que la luz del Señor te acompañe, porque la noche será larga.